cómo el Señor nos ha sacado de Egipto. Y creo que hemos aprendido cómo ha sido, cómo veníamos de una esclavitud, pero ahora no somos esclavos, ¿sí? Estamos en tierra prometida, no somos esclavos. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre Egipto y una gran diferencia en la tierra de Canaán, la tierra donde fluye la leche y miel, la tierra prometida, donde Dios llevó a su pueblo. Pero esa tierra está habitada por otras naciones. Esa tierra está habitada por gigantes. Esa tierra está habitada por muchas cosas. Y la orden del Señor, porque no es un consejo, porque a veces equivocamos consejo con orden. La orden del Señor es desalojar la tierra, ¿cierto? No es un consejo, no es te sugiero. ¿Sí? Sí, que si quieres, que mira que allí están los jebuseos, que fuchilis, no. El mensaje del Señor no es una sugerencia, es una orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esto? Y es que miremos Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, la nueva traducción viviente dice, versículos del 1 al 7 creo que es, al 6. Dice, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra, donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de paso a muchas naciones. Miremos qué naciones. Los hititas, los jerseseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Cuántos? 7. Ahora, esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú, ¿sí? Podríamos decir que nosotros, que yo, ¿sí? Yo sin Cristo, pues, yo sin Cristo estoy en el mundo, vivo en Egipto, ¿sí? Y Dios nos ha enseñado, es que ha sido rico todo lo que hemos aprendido, porque ¿qué es la tierra prometida? ¿Cómo podríamos definir la tierra prometida? ¿Un trabajo? No. ¿Sí? ¿Qué es la tierra prometida? No es un trabajo. ¿Qué es la tierra prometida? ¿Es un lugar? Yo la defino como la vida del Espíritu. Es un lugar espiritual. La vida del Espíritu. Entonces, imaginémonos qué hay que se opone a la vida del Espíritu. Porque nosotros sin Dios, eso no tiene, eso es relajo con relajo. Eso ahí no hay problema. ¿Acaso el mundo, los que están en el mundo, los que no tienen a Dios, ellos se dan cuenta de las cosas que hacen? No, ¿cierto? O sea, ¿por qué la gente peca y peca? ¿Por qué alguien roba? Y saber que el robo es horrible, o sea, es algo desprestigiado, desprestigia a la persona. ¿Por qué el consumo, el hecho de que una persona se pierda en drogas? ¿Por qué ni se dan cuenta? ¿Sí? Porque ellos no tienen al Espíritu, no tienen a alguien que les ha llevado a otro lugar y les ha dicho, ahora está el Espíritu y ahora empieza un nuevo fluir, empieza una nueva vida. Esa nueva vida es la tierra prometida. Definitivamente, o sea, nuestra promesa es el Espíritu Santo. ¿Sí? La promesa para cada uno, para el mundo, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo quiero cambiar, si yo necesito entrar, y es que si miramos quién o sea, yo no elegí, porque la Biblia nos dice, eso es Efesios 2, si no estoy mal, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, yo no hice nada.
Yo no hice nada para entrar a la tierra prometida. El Señor me dio fe y esa fe no es mía, me la dio el Señor. Entonces, esto lo podríamos nosotros como asimilar de la misma forma como sucedió de la entrada del pueblo Israel a la tierra prometida. ¿Cómo entraron ellos? ¿Recuerdan? Esto se enseñó hace poquito, eso está en Josué 3. ¿Recuerdan de que el arca iba adelante? Y el arca iba adelante y había o sea, la forma como el Señor nos llevó a nosotros definitivamente fue espíritu. Yo no accedí. Ninguno de los israelitas entró a la tierra prometida porque se saltó el camino y se fue primero por otro lado, no. El arca iba adelante. El espíritu, igual como nos muestra Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, yo no soy salvo por lo que yo haya hecho. Es más, yo ni tomé la decisión. La fe me la dio el Señor. Porque es que a veces uno dice, es que yo soy más que aquellos que no han querido creer. Hay que orar. Más bien lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que el Señor se revele a ellos, para que el Señor ponga en ellos el don de creer. ¿Qué nos diferencia a nosotros del mundo? El Espíritu, solamente el Espíritu. O sea, a nosotros nos fue dado el Espíritu y el creer. Y ese creer me ha llevado a la tierra prometida. Igual como pasó con los israelitas. El arca iba adelante, ¿sí? En el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca entraron al río Jordán, las aguas ellos empezaron a caminar. Bueno, esa enseñanza creo que la dio Richie o Clau, Richie, ¿cierto? Y el agua se empezó a abrir y se abrió un sendero en el río Jordán. Se abrió allí el camino, ¿sí? Pero la presencia de Dios iba adelante. Ahora vamos a ver, porque yo estoy seguro que los que estamos aquí ya tenemos una vida en el Espíritu, ¿cierto? Los que estamos aquí ya entramos. Ahora el Señor nos dice, pero recuerda que allá hay 7 más poderosos, ¿cierto? 7 más poderosos que tú. O sea, si yo creo que es que si yo me voy a llevar la gloria de que yo estoy en el Señor porque soy Elber, porque mejor dicho yo fui el que hice, yo le he querido, uno dice, no, o sea, yo estoy por medio de la gracia, es por Él, no por mis fuerzas, no he hecho nada, es solamente por Él. Y 7 más poderosos. El primero al que ellos se enfrentan, ¿quién es? ¿Cuál es el primer pueblo al que llegan? El pueblo de Canaán. Es el primero. La Biblia nos habla en alguna parte, no recuerdo en dónde, nos dice que el pueblo de Canaán habitaba a la orilla del río Jordán, habitaba lo que era la costa del río Jordán y nos da la extensión. Canaán llegaba, si no estoy mal, Jerusalén también era parte de Canaán. Canaán era una tierra grande, pero la primer parte a donde ellos llegan y el primer pueblo al que se enfrentan, o la primera ciudad, era la ciudad de Jericó. Esta ciudad de Jericó era de Canaán, de los que el Señor nos acababa de decir de que es uno de esos 7 grandes. Ahora, ¿cómo inicia este tema? Ya pasamos por un tiempo donde se nos enseñó acerca de que el pueblo fue circuncidado. El pueblo llegó a una etapa primero de sanarse, de circuncidar el corazón. El pueblo ha aprendido, el pueblo ha entendido que el Señor es su Dios. Entonces ahora nosotros somos nuevos, somos pollos, empezamos un caminar con el Señor y nos enfrentamos a un primer gigante, a una primer ciudad, y no cualquier ciudad, era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó se conoce, cuando uno empieza a mirar por Jericó, se cree que es la ciudad más antigua de la humanidad, según relatos arqueológicos. La denominan como la ciudad más antigua. No sé si sea la más antigua, ¿sí?
La Biblia me habla de que Nimrod puso también, él creó, fundó algunas ciudades, y eso fue despuesito de Noé. No sé si entre esas ciudades está por ahí Jericó, no, esa parte no lo sé, pero es una fortaleza antigua. ¿Qué fortalezas antiguas tenemos nosotros? Que son fortalezas producto de un caminar, producto de un diario vivir. ¿Sabe que nosotros en ocasiones la mentira se ha vuelto una fortaleza en nosotros que no ha querido ser derribada, aún siendo cristianos, aún siendo salvos, aún estando en la tierra prometida? En nosotros hay cosas que no han querido ceder y necesitamos nosotros identificar, porque es que Jericó no es cualquier ciudad, es una ciudad amurallada que está protegiendo. Prácticamente es como que ese frente que le está haciendo al pueblo de decir, va a pasar, pues aquí estoy yo. Y miremos Josué 6, que es la conquista la conquista del pueblo de Jericó. Bueno, la conquista de Jericó, esta es la Biblia de las Américas, está en Josué 6, dice, pero Jericó estaba muy bien cerrada. ¿Cómo? O sea, pasamos nosotros a la tierra prometida, los de Jericó miran y dicen, no, están llenos de pánico. ¿Qué hace? ¿Qué hace tu vida? ¿Qué hace tu mente en el momento en que recibes a Cristo? Se empieza a cerrar, muchas de las cosas se empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque no quiero ceder, porque no quiero dejar esto, pero el traguito, pero tal cosa, pero la mentira, pero mi esposa, mi amiga y la no sé qué otra. Oye, ¿qué tantas cosas que empiezan a existir en donde, aunque yo quiero el vivir de Cristo, yo quiero caminar, pero también se empiezan a cerrar las otras que dicen, no, yo no quiero dejarlo pasar, yo no quiero ceder. Y eso pasa en la vida cristiana. Es que uno lo ve en Jericó y uno dice, es la historia. Sí, es la historia, pero es tan relacionado con nuestra vida, es tan relacionado con nuestra forma de actuar, es tan parecida, es que es verdad, o sea, cuántas cosas nosotros no queremos ceder, ¿sí? Y aún, y no sé nosotros si nos comparáramos con el pueblo de Israel, yo que llevo 38 años de vida cristiana, porque de cuna aprendí vida cristiana, y cuántas cosas no hemos dejado por ahí, estos jerseseos, estos jebuseos, estos amorreos ahí, por ahí minando. Y más adelante, no hoy, pero más adelante vamos a seguir viendo otros pueblos que nos van mostrando a nosotros las cosas que los pueblos hacen, quiénes son estos enemigos, ¿sí? Pero Jericó es esa fortaleza que se enfrenta, la primer fortaleza. ¿Por qué el pueblo de Israel no comenzó por otro lado? ¿Por qué no comenzó cerquita de Egipto subiendo? ¿O por qué no comenzó por la parte de arriba, por cerca de Siria y bajando? ¿Por qué no comenzó por el mar Mediterráneo? No, el pueblo tenía que comenzar por Jericó. Allí el Señor nos llevó. Y no sé si sí o si no, porque no lo dice la Biblia específicamente. Pero cuando Jesús, después del bautismo de Jesús, con Juan el Bautista, el Señor fue llevado, ¿a dónde? Al desierto, ¿cierto? ¿Dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán, ¿cierto? Cuando el Señor es llevado por el Espíritu, lo llevó al desierto. ¿Qué parte del desierto? No lo sabemos. Pero en Jericó hay un monte que se le llama el monte de la tentación, que es el monte que está en Mateo 4:8. Miremos esta parte porque es interesante que esa tentación está ahí latente, ¿sí? Anterior, en los versículos anteriores, el Señor tuvo hambre, llegó Satanás a tentarlo. Después, en el versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, Mateo 4,
Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y llega el versículo 8, que me llama la atención, ¿por qué? Ahora, no está constatado, ¿no? Porque la Biblia no lo menciona. Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Allá en Jericó hay un monte. O sea, si nosotros fuéramos hoy día a Israel y pasáramos por esta zona de Jericó, hay un monte que lo llaman el monte de la tentación. ¿Sí? Y creen que ese es el monte del cual se refiere Mateo 4:8. ¿Sí? Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, es muy probable, porque Jesús se bautizó en el Jordán. Y estamos hablando de que Jericó estaba ahí nomás. Y de ahí de Jericó a Jerusalén son aproximadamente 20 kilómetros. Eso no es mucho. ¿Sí? Es un terreno siempre larguito, montañoso, pero 20 kilómetros y llega a Jerusalén. Entonces, qué curioso que a nosotros, que podamos nosotros decir, oye, la tentación que llega, porque dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Qué curioso que a nosotros se nos presenta muchas veces pero en el mundo, mira lo que yo tenía en el mundo. Y los amigos, pero mis amigos, ¿qué me van a decir? O sea, yo empiezo una vida con Cristo y ¿qué van a decir mis padres? Y curiosamente los papás son uno de los principales problemas cuando una persona se convierte a Cristo. La familia de una vez genera un cierre, genera un rechazo grande y es duro. Ahora, no conozco a ningún cristiano que haya dicho y hasta aquí llegué, no, o sea, siempre queda para testimonio de se enfrentaron a mí, pero para la gloria de Dios mi familia ya está también caminando. ¿Sí? Eso es algo hermoso, pero allí hay murallas. Y curiosamente, una de las tentaciones que llegan, ¿sí? Es todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, ¿qué muestra a Satanás? Porque a la final es Satanás el que se está encargando de mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos. No, ahí sí Satanás empieza a pasar en bandeja. Empieza, mira lo que hay por aquí, mira que hay sexo, mira que aquí hay drogas, mira que aquí hay diversión, mira que aquí hay lujuria, ¿sí? Hay fiestas. Y es que Canaán era un pueblo desenfrenado, porque Canaán no era un pueblo que pronto, no conocían a Dios. No, Canaán era un pueblo desenfrenado, sucio. Canaán era sucio, muy, muy sucio. Tenía desórdenes sexuales. Y estábamos leyendo Deuteronomio 7. Y el Señor lo que nos está diciendo es, ojo con lo que hay allí, porque eso no te va a consumir. Tú tienes que entrar a la tierra prometida y empezar a desalojar de una vez. Entonces, volvemos un momentico a Deuteronomio 7. Entonces, esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. O sea, la orden no es destruya y deje algo. ¿Sí? Destruya y deje para la historia. No, la orden es destruir por completo. ¿Por qué Jericó se reconstruyó? Porque Jericó fue destruido, pero Jericó posteriormente la reconstruyeron. ¿Sí? Y se reconstruyó bajo maldición, porque el que la reconstruyó perdió a sus 2 hijos, perdió a 2 hijos por haber reconstruido Jericó. ¿Sí? Es como decir, ahí dejamos el dato. ¿Qué queremos nosotros reconstruir si después de haber pasado, haber luchado, haber derrotado a Jericó,
El Señor hizo caer las murallas y nos la entregó en nuestras manos. Se conquista y posterior uno vuelve a recordar, oiga, no, tan chévere, como que ¿por qué no tenemos allí otra vez levantamos murallitas de Jericó? Eso es anatema, o sea, eso es gravísimo. Volver atrás es muerte. Entonces, cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. O sea, es que ni siquiera es para negociar. Porque a veces podemos decir, no, es que como somos tan civilizados, ahora llegamos a un acuerdo. No es para llegar a acuerdos. Con la carne no se llega a acuerdos. ¿Y por qué menciono la carne? Porque si la vida en el Espíritu es la tierra prometida, ¿quiénes son también los que la poseen? La carne. Y Satanás aprovecha eso. Obviamente, Satanás está en ese proceso. Pero en la vida donde yo estoy, yo tengo una vida, en mí no hay un espíritu maligno, en mí no hay un demonio. Y eso lo hemos aprendido acá. En un cristiano no habita un demonio. En un cristiano nacido de nuevo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿cierto? La Biblia nos dice eso. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en mí, no puede estar a un ladito un demonio. No, es imposible, ¿sí? Pero ¿qué sí está en mí? La carne. Y miremos, lo tengo por aquí. Eso está, es que era para más adelante, pero me adelanté. Gálatas 5, 17 al 21. Mira esta belleza. ¿Qué se opone al espíritu? La carne. ¿Qué se opone? ¿Qué se opone al Apolo del espíritu? La carne de Polo. ¿Qué se opone a la Jackie del espíritu? La carne. ¿Qué se opone a la Cate del espíritu? La cochina carne. Gálatas 5. Gálatas 5, 17 al 21. Mira. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. O sea, la carne está en mí. El espíritu está en mí. Aquí no está diciendo, solo habita el espíritu y murió la carne de él. No. Pero hay una conquista que hacer, ¿sí? Las obras de la carne, hay una conquista por hacer. Pero, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredan el reino de Dios? Porque simplemente no son nacidos de nuevo. Porque donde está el espíritu entra un proceso de libertad y la tierra se empieza a conquistar. La carne tiene que empezar a ceder, ¿sí? Tiene que empezar a ceder. Es que esto lo tenemos que dejar marcado. La carne cede. Si no cede nuestra carne, analicemos si el espíritu está en nosotros. Porque es que ese es el punto de entrada. Oiga, yo pasé el Jordán, ¿sí? Realmente, ¿qué tal yo esté convencidísimo? Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, si yo empiezo a decir, oiga, esto es un buen checklist, porque a la final, esto que vemos aquí es puro Canaán,
¿sí? Si nosotros vamos a ver qué es todo esto y vamos a ver qué hacía el pueblo de Canaán, es esto. O sea, pura obra de la carne. Idolatrías, ven a ver cómo dice la Reina Valera, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nombra 17 más cosas semejantes. Creo que nombra 17, pues, si bien conté. Más las cosas semejantes. Upa, como dice el Paz. Eso mejor dicho, queda ahí para coger todo lo que uno quiera. Y dice, ay, no sé, pero es que yo solo me robé un esferito del trabajo. Pues, si yo tengo eso por práctica, oye, eso es una práctica. Y esa cosa sencilla es cosa semejante. ¿Sí? Si yo me robé una hojita, pues esa hojita es cosa semejante, ¿sí? Porque no hay otra. En Canaán hay idolatría, en Canaán hay hechicería. El dios de Canaán es Baal y Astarot. Astarot. Los diosesitos, Baal y Astarot, con quienes hubo tremenda guerra en el monte Carmelo, cuando fue lo de Elías, ¿sí? Allí quienes estaban adorando eran los sacerdotes de Baal. Entonces, y Baal, que era pura impureza sexual. Eso es impureza, eso es hechicería. Mejor dicho, ¿contra qué tenemos que luchar nosotros? ¿Sí? La carne. Porque es que aquí no está diciendo, y lo que el diablo viene a hacer, no. Es que aquí está hablando de la carne. Porque a veces confundimos la obra de Satanás con la obra de la carne. Y que Satanás obviamente quiere mantener vivita. O sea, Satanás es el que pasa con el plato. Satanás, claro. Satanás es el que llevó a Jesús a mostrarle la gloria de los reinos. ¿Qué es todo lo que vemos acá? La gloria de los reinos. O sea, ¿qué podemos nosotros decir? Satanás se aprovecha, Satanás sabe la debilidad de la carne y la muestra. Eso sí va en bandejita demostrándola gratis, pruebe que el primero es gratis. Entonces, ese es Satanás. Pero ¿quién es el que cede? Mi carne. No es Satanás. Me acordé de la prédica de la tentación, cuando el pastor nos enseñaba, una cosa es ser tentado, hasta ahí no he pecado, una cosa es caminar en tentación, ya empecé a pecar, pero la inmunda es cuando llego ahí, pues ya estoy acá, pues ya untada la mano, sí, ya he entrado en gasto, ya. Esa es la tentación, claro, Satanás hace parte de eso, ¿sí? Pero mi carne es la que cede. Entonces, yo tengo que empezar a derrotar. ¿Cómo se derrota? Volvamos a Deuteronomio. No hagas tratados con ellos ni les tengas compasión. No hagas tratados con tu carne, ni le tengas compasión a tu carne. Lo podríamos traducir. No haga tratado, no debo hacer un tratado, porque es que a veces yo hago tratados con mi carne. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me toca a veces controlar el celular. Ahorita estoy en un proceso, Señor, estoy perdiendo el tiempo. Señor, he perdido tiempo. ¿Por qué? Por celular. ¿Y eso qué es? Carne. ¿Por qué empieza el dedito a ver un video, 2 videos, y ajedrez, ay tan chévere, y fútbol, ay tan chévere, siguiente? A mí me toca hacer tratados, me toca no tener compasión, a mí me toca obligarme a veces a hacer ayunos. Yo los llamo a hacer ayunos. Ayuno de celular, ayuno de redes sociales, a mí me toca, ¿sí? Porque mi carne se embolata tan fácil.
De un momento a otro, cuando me doy cuenta, ay, Dios mío, le estoy robando a la empresa. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el tiempo en medio del trabajo. Y uno dice, Dios mío, o sea, perdóname, y tengo que resarcir. Entonces, no hagas tratados con ellas, ni le tengas compasión, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Mejor dicho, o sea, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Cierto? Yo no debo permitir, como padre, yo no debo permitir ni aún que a mis hijos se entre Canaán. No debo permitir que mis hijos sean derrotados y sean controlados. Necesito enseñarles a mis hijos cómo van a vencer. Y necesitamos transmitir generación a generación. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas, no permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá ¿contra quién? ¿Contra tu hijo? No, contra ti. Contra ti. Y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Cera y quemar sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces, la instrucción del Señor, o sea, me parece tan bueno poder conocer cómo el Señor dice, tienes que estar reservado. No tienes, o sea, nada de tratados, nada de permitir, nada ni que mis hijos se unan con las hijas de esos. Y curiosamente, si bien recuerdo, ese es el consejo que hizo Balaam. Balaam quiso maldecir. A Balaam le estaban pagando para que maldijera a Israel. Y Balaam no pudo. Qué curioso. O sea, el Señor va y le dice, oye, con mi pueblo Israel no. Pero como Balaam no pudo maldecir, no pudo ganarse esas luquitas, entonces, ¿qué hizo? Dio un consejo. Deje que se acerquen a las mujeres. Deje que las mujeres los seduzcan. Y empezó. Y es lo mismo que el Señor dice, ojo con tus hijos de con quién se une, porque ellos harán que rindan culto a otros dioses. Oiga, pues de nosotros, es que nosotros estamos en una responsabilidad tan grande, ¿cierto? Entonces, miremos cómo derrotar Jericó. Y no les voy a enseñar, yo creo que todos sabemos que Jericó, ¿cómo fue derrotado Jericó? ¿Cierto? Fueron con 13 vueltas, 6 vueltas se dieron, una cada día, de lunes, digámoslo así, de domingo a viernes, supongo yo, porque normalmente ellos finalizaban los sábados. Entonces, los primeros 6 días de la semana daban una vuelta a Jericó. ¿Qué tan grande era Jericó? No, la verdad no lo sé, pero creo que en algún momento escuché a la redonda, bueno, no voy a dar un nombre porque me equivoco. Pero bueno, ellos llegaban y daban una vuelta a todo Jericó. Segundo día, otra vez una vuelta a todo Jericó. Tercer día, otra vez una vuelta a todo Jericó. Cuarto, quinto, sexto. El séptimo día no fue una vuelta, fueron 7 vueltas. Entonces, y en la última vuelta fue cuando el pueblo empezó a gritar y los muros cayeron. No vamos a decir, tú vas a dar 13 vueltas y vas, no. Eso es una orden. A mí me gusta ver la palabra, las ordenanzas, los decretos, sus leyes, sus mandamientos. Porque esto es una ordenanza para el pueblo de Israel de cómo iba a derrotar a Jericó. Pero no es un mandamiento, no es una ley para nosotros. El Señor da instrucciones específicas, pero en esas instrucciones hay unos datos tan importantes que uno dice, oiga, esto no es solamente de una orden, esto es de un corazón, esto es de un corazón de Dios. Y miremos Josué 6.
cómo fue la conquista. Dice, la conquista de Jericó, desde el versículo 1, Josué 6. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Entonces ya habíamos hablado de cómo el corazón se cierra, cómo el pensamiento se cierra, ¿cierto? Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre de derecho hacia adelante. Esta fue la instrucción. ¿Por quién fue dada la instrucción? Nada más y nada menos por el Señor de los ejércitos, el jefe, ¿cómo es que lo nombra? Ahí está en el versículo anterior, el capitán del ejército del Señor. Nada más y nada menos que el capitán del ejército del Señor fue el que le dio esta instrucción. Antes de empezar, no sé si recuerdan que Josué vio un hombre con una espada. Él lo vio y va y se le acerca y le dice, ¿amigo o enemigo? Y él dice, soy el capitán del ejército del Señor. Casi nada. ¿Y sabe quién era el capitán del ejército del Señor? El Señor Jesús. El mismo Señor Jesús es el que dice, mira cómo debe ser. ¿Sí? Y me gusta cuando veo aquí, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas. ¿Por qué? Porque iba el arca, también iba adelante. ¿Sí? Aquí el tema, el arca no iba, dice, 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Entonces, para entrar a la tierra prometida, ¿cómo fue? No habían sacerdotes delante del arca. En esta ocasión sí habían sacerdotes delante del arca. Pero es que anteriormente, en una vida sin el Espíritu, no podíamos tener un sacerdocio real. No podíamos nosotros decir, sí, yo voy adorando. No, porque no tengo la vida en el Espíritu. El Señor nos entró. ¿Sí? El arca, la misma presencia de Dios abrió el camino y entramos. Ahora en este caso, el arca va adelante, pero delante van 7 sacerdotes. Me parece, si nosotros miramos, estos 7 sacerdotes llevaban trompetas de carnero, cuernos de carnero, ¿sí? Y las iban tocando. O sea, si nosotros vemos, continuamos leyendo, vemos que ellos iban delante del arca, el pueblo seguía atrás, habían otros militares también que iban adelante. El pueblo llevaba el ritmo, el arca era el que llevaba el punto por donde se iba recorriendo, y continuamente ellos iban tocando, ¿sí? Pero no era un sonido prolongado. El sonido prolongado fue en la última vuelta, de Jericó. Yo creo que podríamos decir que este sacerdocio está constatado en sentido de alabanza, adoración, palabra, lectura, porque es que aquí ya entra una vida en nosotros, nosotros entramos también a poner nuestra parte, pero nuestra parte no son nuestras fuerzas, porque es que a veces equivocamos que es con mis fuerzas, y la conquista de Jericó, yo creo que el Señor la deja bien claro de que no es por las fuerzas de ninguno de los guerreros. O sea, Jericó no fue destruido porque llegó Israel con sus armas a destruir los muros de Jericó, no. Los muros de Jericó se destruyeron, ¿por qué? Porque hubo una obediencia
en lo que el Señor hizo. Y esa obediencia estaba basado en adoración, en alabanza, en un caminar con el Señor. Entonces, el Señor es mi guía, sí, el Señor es mi guía, pero ya empieza un trabajo mío. Y ese trabajo mío tiene que ver con darle gloria al Señor. Ese trabajo mío tiene que ver con comer, con macear, con deleitarme. Si definitivamente, si yo entro a la tierra prometida y hasta ahí llegó mi trabajo, o bueno, digamos ahí empieza mi trabajo, pero hasta ahí no hago nada, digo, no, es que el Señor es el que todo lo va a proveer, el Señor es el que todo me va a guiar, el Señor es el que todo me va a llevar, y no hago nada, pues no conquisto nada, ¿sí? Tiene que haber un trabajo mío, pero no son fuerzas, porque es que a veces lo confundimos, y las obras son buenas, pero las obras no son las que hacen, ¿sí? Las obras no son las que hacen que yo venza. Entonces, el Señor nos dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. O sea, yo no puedo decir o decir es que me esforcé en cambiar, hice todo lo posible por cambiar y así pude venir al Señor. Ese es un error que se comete. No sé si han escuchado de que muchas personas uno les dice, busca de Dios. No, yo estoy llevado, tengo, no sé, estoy en adulterio. Espéreme, me pongo en forma, dejo ese pecado para venir al Señor, para buscar del Señor. Y ese es el error, porque es que estamos buscando derribar Jericó con pica, con pala. Estamos buscando derribar Jericó con mis fuerzas, y no es con mis fuerzas, es con adoración. Es como dice Santiago 4:7, creo que es, someteos pues al Señor, resistir al diablo y Él lo irá. Y nosotros queremos es hacer huir al diablo, ¿sí? Y después, sin, sin resistirlo y sin someterme a Dios. Entonces, o sea, no, tiene un orden, someterme a Dios. Ese someterme a Dios lo podríamos ver reflejado aquí en estos sacerdotes que van delante. Yo me someto a Dios, yo busco a Dios, yo le adoro, yo le entrego mi vida, yo entro en un caminar del Espíritu, ¿sí? Y el Señor es el que empieza a orar. ¿Qué días en la reunión de alabanza le decía a todos? No sé si han notado cómo el Señor nos ha hecho crecer. ¿Y acaso podríamos decir que el crecimiento que tiene José se debe a que José se ha esforzado? ¿De que José es un valiente? ¿De que Gaby es una berraca? ¿De que Fabi, Tati, mejor dicho, han hecho lo posible por tener la vida cristiana? No, yo creo que nosotros con nuestros problemas, como los tengamos, empezamos a buscar de Dios. El problema sigue. Seguimos buscando a Dios, el problema lo seguimos teniendo, el pecado sigue estando ahí, pero yo sigo buscando al Señor. Cuando me doy cuenta, volteo a ver y eso ya fue derribado. Volteo a ver y esos muros que yo no podía, el Señor se ha encargado de bajar los muros. En algún momento escuché que Jericó, los muros no cayeron hacia los lados, no cayeron hacia adentro. No sé si sí o si no, lo he tratado de buscar, porque a la final no se puede constatar esa parte arqueológicamente, pero se han visto como que los muros están intactos en la tierra. Posiblemente el Señor lo que hizo fue bajar los muros, consumirlos, y quedó llano, y ahora sí el pueblo ataque. ¿Sí? No sé si fue así, no sé qué tan grandes eran los muros, se creía que esa muralla era grandísima porque habían casas en la muralla, no era cualquier muralla, la casa de Rahab estaba en la muralla, no era un bloque, ¿sí? No, era tremenda muralla, ¿sí? ¿Cómo bajamos esas murallas? Yo tengo que someterme a Dios, ¿sí? Yo tengo que buscar de Dios. No puedo resistir a Satanás antes.
yo no lo puedo hacer con mis fuerzas. El que logra la victoria es el Señor. Entonces, lo que tengo que hacer es iniciar un proceso de caminar. Entonces, no nos preocupemos. Hay cosas, hay una carne, sí, pero el Señor lo que nos dice es, esa carne va a menguar. Pero antes de que mengue la carne, ¿qué tiene que crecer? Cristo. O sea, volvemos entonces a lo mismo que hemos hablado o que hemos escuchado hablar durante tanto tiempo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, ¿sí? Y el producto de que el Señor crezca era que Juan el Bautista iba a menguar, su nombre iba a dejar de sonar. Igual nosotros, es necesario que Elber crezca es necesario que el Señor crezca y Elber, producto del crecimiento, va a menguar. Eso, si nosotros lo tenemos claro, yo creo que empezamos a poder derrotar tantos castillos, tantas murallas que hay por ahí que no hemos podido, porque hemos creído que es con mi fuerza, hemos creído que es con mi actuar, que mejor dicho yo me esfuerzo y voy a decir no al pecado. Sí, yo voy a decirle no al pecado, pero tengo que darle vida al Espíritu. Con el Espíritu encarcelado no voy para ningún lado. Entonces me gusta el conocer esta parte del Espíritu. El Espíritu está en mí, ¿sí? Yo decido si al Espíritu le doy libertad y mi cuerpo es un templo, o yo decido si mi cuerpo es una cárcel y al Espíritu lo tengo encarcelado. Creo que lo mejor para nosotros es que el Espíritu tenga vida, ¿sí? Que el Espíritu se mueva. ¿Tenemos errores? Sí, hay una carne, sí. Y la Biblia nos lo dice. Gálatas 5, 17 al 21. La Biblia nos dice, porque lo que está en contra del Espíritu es la carne. Y los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. No van para el mismo lado. No van para el mismo lado. Definitivamente van en sentidos contrarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi vida? Crecer en el Espíritu, que el Señor se va a encargar de derribar ese Jericó que está en nosotros. Jericó puede ser derrotado, ¿sí? Porque la palabra nos dice, por más gigantes que hubieran aquí en Jericó, por más muralla, no hubo poder humano contra el poder de Dios. O sea, no hubo nada que se hubiera hecho, no había ninguna fortaleza antigua que no pueda ser derribada. Esto yo lo creo, ¿sí? Jericó en nosotros puede ser derribado. Y es un camino, ¿no? Esto es hasta ahora el inicio. Porque derribar Jericó no es decir ya tierra prometida libre. No, sigue un camino. Y ese camino tiene que ver con todo lo que estamos hablando de los deseos de la carne. Sigue un camino, siguen unos enemigos. Son 7 naciones y más poderosas. Son 7 naciones con las cuales humanamente no se puede, ¿sí? Pero el Señor va adelante. Entonces, tengamos esto en mente, el Señor va adelante. Hay una parte de nosotros que hacer, sí, hay una parte de nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos en adoración, nosotros tenemos que iniciar alabanza, nosotros tenemos que iniciar en comer del Señor. Si yo no me alimento, si yo no le alabo, si yo no le adoro, no hay muralla que se derribe, ¿sí? No porque el Señor no lo pueda hacer, porque este caso, como les decía, no es como el caso cuando se entró a la tierra prometida. No es como el caso de decir, es que el Espíritu nos trajo, sino que aquí entra tu parte, entra mi parte, ¿vale? Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias te damos, Señor, por lo que aprendemos hoy. Gracias, Padre, porque tú deseas de nosotros
una vida entregada a ti, una vida sana, una vida del Espíritu. La mejor versión de mí, tú la deseas, Señor. Tú quieres de mí que sea totalmente dirigido, totalmente encaminado en la vida del Espíritu, Señor. Y deseas eso de cada uno de nosotros. En nosotros, Señor, hay enemigos que se oponen. En nosotros, Señor, hay una carne que se opone y va en contra del deseo del Espíritu, Señor. Pero hoy entendemos, Padre, que necesitamos más de tu Espíritu dándote libertad, Señor. Dándote libertad, Señor. No queremos, Padre, hacer las cosas con nuestras fuerzas. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos hacerla con tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos que seas tú, Señor, el que va delante de nosotros. Pero que nosotros, Señor, también ponemos delante de ti nuestro tiempo, nuestra adoración. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida. Empezamos a rendir, Señor. Ayúdanos, Señor, en esa debilidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esa decisión. Ayúdanos, Señor, a separar el tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder formar, a poder forjar en nosotros una vida, Señor, de continuo. Una vida de continuo que esté delante de tu presencia, Señor, sonando trompeta, Señor, que esté delante de tu presencia, Señor, tocando trompeta, profetizando, Señor, que esté delante de ti, profetizando, Señor, que los muros caerán, profetizando, Señor, una vida, Señor, que se encamina, una vida que cree en tu palabra, Señor, una vida, un caminar profético, Señor. Necesitamos esa vida en nosotros, necesitamos a tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que los muros caerán, Señor, porque sabemos que no hay fortaleza antigua, por más antigua y por mejor cerrada que esté, que no caiga, Señor. Tú eres el que te encarga, Señor, de destruir esos muros. Tú te encargas, Señor, de destruir los muros que están en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por la libertad. Gracias, Padre, por el bienestar que viene para cada uno de tu iglesia, Señor, porque esta tierra prometida, Señor, este andar en el Espíritu, hemos de continuarlo, Señor, y hemos de conquistar la tierra prometida, la tierra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos entraste y tú nos acompañas. Tú estás con nosotros, Señor, en este caminar. No estamos solos, Señor. Tu Espíritu va con nosotros, Señor. Bendito eres, mi Dios. Amén y amén.